Es común oír hablar de autoridad. Hay quienes la piden, otros dicen que la ejercen. Unos más la cuestionan, mientras que otros la defienden. Y si le preguntas a una persona con un cargo si tiene autoridad, casi siempre te va a decir que sí. Pero hay una pregunta que te conviene hacerte. ¿De qué tipo de autoridad están hablando? Porque hay personas que tienen el cargo, la firma y hasta la última palabra en las reuniones. Y hay personas que cuando hablan, todos escuchan. Que cuando deciden, el equipo se mueve con ellos. Que cuando no están, su criterio sigue presente. Esas dos formas de impactar pueden estar en la misma persona o pueden corresponder a personas completamente distintas dentro de la misma organización. Y la diferencia entre una forma y la otra no la vas a encontrar en el organigrama. Está en algo que se usa todos los días, que se entiende poco y que cuando falta se nota de inmediato. Empecemos. ¿A qué se refiere una persona cuando habla de autoridad? El término autoridad se usa para referirse a cosas muy distintas. En ocasiones se usa para referirse al cargo. En otras, para hablar de poder. Unas más se utiliza para expresar la influencia de alguien. O también en forma de reconocimiento por la competencia, la destreza o el conocimiento de alguien en alguna materia. En el día a día estos términos se mezclan, se intercambian, se usan como si dijeran lo mismo y no dicen lo mismo. Cuando un líder dice tengo autoridad, puede estar hablando de su posición en el organigrama. O también puede estar hablando de algo que su equipo le ha otorgado a partir de lo que él ha demostrado. Y ambas expresiones corresponden a dos cosas muy distintas, con orígenes diferentes y con consecuencias también distintas. Hoy vamos a separar esos dos significados con precisión. Más allá de la teoría, esto te facilitará el que puedas reconocer en tu propio liderazgo cuál de esas dos autoridades tienes, cómo las obtuviste y qué está en juego. Y claro, también podrás aplicarlo a la autoridad de las personas cercanas a ti. En esencia, hay dos tipos de autoridad que impactan en el liderazgo. Por ejemplo, dos personas pueden entrar a la misma reunión. Ambas pueden tener un puesto del mismo nivel en el organigrama. Ambas pueden tener las mismas facultades y, aún así, ejercer cada una autoridad completamente diferente. El primer tipo de autoridad es la autoridad asignada. Es la que viene con un cargo, con un nombramiento, con el contrato, con el lugar que tú o alguien ocupa en el organigrama. Alguien en algún momento decidió que tú eras la persona que ocuparía ese puesto. Ojo, no significa necesariamente que tú fueras la persona indicada, tampoco significa lo contrario. Simplemente alguien te asignó ese puesto y tú decidiste tomarlo. Y con esa decisión te transfirió una serie de facultades. Por ejemplo, la capacidad de aprobar, de rechazar, de dirigir o de representar. Todas ellas, o algunas de ellas, o algunas más que esas. Esa autoridad existe porque alguien te la dio. Y esa autoridad asignada existe mientras esa persona o la estructura específica que te respalda decida que sigue siendo tuya. La segunda autoridad, en cambio, es la autoridad reconocida o efectiva. Esta no viene con un nombramiento. No está establecida en ningún contrato, ni aparece en ningún organigrama. La autoridad efectiva es la que te otorgan las personas que tú lideras, a partir de lo que ven en ti, de lo que te reconocen, de lo que deciden darte porque consideran que tú lo mereces.
No te la asigna de manera arbitraria a nadie. Tú la construyes o no la construyes. Depende de ti y de lo que haces el que esta autoridad exista. ¿Esa autoridad la ganas o no? ¿Cómo se obtiene cada una de estas autoridades? La autoridad asignada llega en el momento en que alguien toma una decisión sobre ti. Te da un nombramiento, eres parte de una elección o es parte de una designación. Puede llegar el primer día sin que hayas demostrado nada todavía. En cambio, la autoridad reconocida o efectiva funciona de forma diferente. No llega como una asignación formal de alguien más. Se puede ejercer desde el primer día, pero se nutre y se consolida con el tiempo, con lo que haces, con la forma en que tú tratas a las personas, con lo que tú demuestras, con los resultados que produces y con la consistencia entre lo que dices y lo que haces. Nadie te va a dar un nombramiento para que tú obtengas ese tipo de autoridad. El equipo te la otorga cuando decide que tú la mereces. Y esa diferencia en el origen tiene consecuencias trascendentes en la práctica. ¿Cómo se pierden estas autoridades? La autoridad asignada se pierde cuando la estructura que te la dio decide quitártela. Por ejemplo, un despido, una reorganización, una decisión que en muchas ocasiones no depende de ti. En cambio, la autoridad reconocida o efectiva se pierde de otra forma. Se pierde como consecuencia de tus propias acciones, con lo que haces o con lo que dejas de hacer, con la incongruencia entre lo que tú prometes y lo que estás cumpliendo, con las decisiones que el equipo deja de entender o de respetar. Esa decisión en la voluntad de otras personas sí depende en buena medida de ti, en el sentido de que tu comportamiento impacta de manera decisiva en el resultado final. Ahora bien, consideremos un caso que es frecuente y muy doloroso. Considera el líder que recibe la autoridad asignada desde el primer día y nunca construye la autoridad efectiva. No la perdió, solo nunca la tuvo. Tiene el cargo, tiene las facultades e incluso tiene la firma. Pero cuando toma una decisión, el equipo solo la cumple porque tiene que hacerlo, no porque confíe en la persona ni en su autoridad. Cuando habla, lo escuchan porque es su jefe, no porque lo que dice les importe de alguna manera. Eso es operar con una autoridad asignada, pero sin una autoridad reconocida o real en el equipo. Desde luego, este es un fallo en el liderazgo de esa persona y es costoso, tanto económica como funcionalmente. Desde afuera puede verse como liderazgo normal, pero en realidad esta persona no logra contar con el respaldo efectivo del equipo. Estas dos autoridades pueden coexistir en una misma persona. El líder que tiene el cargo y que además se ha ganado el reconocimiento genuino y el respeto de su equipo opera desde un lugar sólido. Ese es un estado funcional y muy poderoso para el desarrollo de las organizaciones. Pero estos dos tipos de autoridad también pueden separarse. Y cuando se separan, aparecen entonces dos situaciones muy distintas. En primer lugar, considera al líder que tiene el cargo, pero no tiene la autoridad efectiva. Sigue firmando, sigue convocando a reuniones, sigue ocupando el lugar en el organigrama, pero su equipo no lo sigue. Lo obedece, si acaso. Y hay una diferencia enorme entre obedecer y seguir. En segundo lugar, considera la persona que no tiene un cargo formal, pero sí tiene autoridad efectiva. Ejemplos de este tipo abundan. El experto que todos consultan antes de tomar una decisión. El colaborador al que el equipo pregunta qué hacer cuando el jefe no está.
el referente informal cuyo criterio pesa más que el de quien tiene el título asignado. Esa persona lidera sin un nombramiento específico. Y eso dice algo clave. La autoridad reconocida o real no necesita de la autoridad asignada para existir. En todo caso, la clave no está en el término autoridad, sino en las consecuencias prácticas de cada una de las manifestaciones de estas dos formas distintas de aplicarla. ¿Te hace sentido? Es común oír la palabra autoridad para referirse a cargo, poder, autoridad, influencia o reconocimiento. No son lo mismo, y usar ese término de forma amplia y ambigua genera un problema práctico en el día a día. La autoridad asignada te la otorga a alguien dentro de una estructura y la respalda esa misma estructura. En cambio, la autoridad reconocida o efectiva te la ganas y es ajena a estructuras formales dentro de las organizaciones. Puedes tener tú las dos. Puedes incluso tener solo una. Y un dato no menor es que puedes no haber construido la que realmente necesitas. ¿Cómo sabes si tienes esos dos tipos de autoridad? Bien, piensa en tu equipo, no en el organigrama de tu organización. Piensa en las personas reales que colaboran e interactúan en el día a día contigo en tu organización. Y hazte esta pregunta. Cuando tomas una decisión, ¿tu equipo la sigue porque confía en ti o porque no tiene otra opción? No necesitas responderlo en voz alta, pero si la respuesta no te resulta cómoda, ese malestar ya es información útil para ti. Suscríbete a mi lista de correos en lalogomez.com. Ahí, cada día exploramos herramientas para tu desarrollo personal y profesional, incluyendo las relacionadas con cómo un líder puede construir autoridad real en su entorno y en su equipo. Nos vemos en el próximo episodio de Superliderazgo. El liderazgo en las organizaciones, sí, en ti.